El miedo, ese huésped no invitado que tantas veces aparece en nuestras vidas, tiene una habilidad inigualable para paralizarnos, susurrarnos dudas al oído y vestir nuestra percepción de sombras. Desde tiempos inmemoriales, los filósofos y pensadores han reflexionado sobre su naturaleza. Es una emoción universal, una reacción profundamente humana que trasciende culturas y épocas. Pero, ¿qué pasaría si decidiéramos mirarlo más de cerca, no como un enemigo, sino como un maestro inesperado? Porque aunque el miedo puede parecer oscuro y opresivo, lleva consigo una verdad esencial, el potencial de revelarnos nuestra fortaleza más oculta. El miedo se manifiesta de muchas formas. Puede ser la inseguridad que sentimos frente a lo desconocido, el temor al fracaso, la ansiedad por perder lo que amamos, o incluso la inquietud que provoca el mero hecho de existir en un mundo tan vasto y complejo. Es fácil caer en la trampa de resistirlo o intentar rechazarlo, pensando que nuestra tarea es erradicarlo para alcanzar la paz. Pero esta visión, aunque comprensible, ignora una realidad crucial. El miedo no se supera huyendo de él, sino aprendiendo a convivir con su presencia. En la filosofía oriental, especialmente en el taoísmo, el miedo no es visto como algo que deba ser combatido, sino como una corriente del río de la vida. Lao Tse, el sabio autor del Tao Te Ching, nos invita a fluir con las emociones, reconociendo que cada una tiene su propósito dentro del equilibrio natural. El miedo, al igual que el agua que corre turbulenta en ciertos tramos del río, puede parecer peligroso, pero también nos lleva a profundidades que, de otro modo, nunca habríamos explorado. Cuando nos encontramos frente al miedo, lo primero que solemos hacer es tensarnos, cerrar los ojos e imaginar lo peor. Sin embargo, al hacerlo, muchas veces olvidamos que el miedo no es necesariamente un presagio de peligro real, sino una respuesta de nuestra mente y cuerpo frente a lo desconocido. Es una alerta que, si escuchamos con atención, puede enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos, nuestras vulnerabilidades, nuestras aspiraciones más profundas y aquello que verdaderamente importa en nuestras vidas. El filósofo estoico Séneca nos recuerda que muchas veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El miedo, alimentado por nuestras suposiciones y proyecciones, tiene la capacidad de transformar un simple desafío en una montaña imposible de escalar. Pero cuando nos detenemos y observamos ese miedo desde la calma, como quien observa una nube pasajera en el cielo, descubrimos que su poder disminuye. Al enfrentarlo con serenidad, incluso podemos llegar a transformarlo en una herramienta de crecimiento. Imaginemos por un momento que el miedo no es un adversario, sino un maestro que nos invita a mirar hacia adentro. Pensemos en todas las veces que nos hemos sentido aterrorizados ante un cambio, y cómo, al atravesarlo, hemos salido más fuertes y sabios. Quizás fue el miedo a comenzar algo nuevo, a cambiar de dirección, a amar de nuevo tras un desengaño. Y sin embargo, en cada una de esas situaciones, el miedo nos enseñó a valorar nuestra resiliencia y a confiar en nuestra capacidad para adaptarnos. Nos mostró que dentro de nosotros hay una fuerza que solo se revela cuando somos desafiados. El miedo, por tanto, puede ser un aliado. Nos conecta con lo que necesitamos cuidar, con lo que es importante para nosotros. El temor a fallar, por ejemplo, puede ser una señal de que algo tiene un gran significado en nuestras vidas. El miedo al cambio puede ser el recordatorio de que estamos abandonando una zona de confort para adentrarnos en lo desconocido, donde nos esperan nuevas oportunidades. Incluso el miedo a perder puede enseñarnos a valorar lo que tenemos aquí y ahora, en el presente. Sin embargo, para aprender estas lecciones, debemos ser capaces de enfrentar el miedo con compasión. Muchas veces, cuando sentimos miedo, nos juzgamos a nosotros mismos por ello. Nos decimos que somos débiles, que deberíamos ser más valientes, que no deberíamos sentirnos así, pero estas críticas no hacen más que reforzar el ciclo de miedo y resistencia. En cambio, cuando nos tratamos con amabilidad, cuando nos permitimos sentir miedo sin reproche, algo hermoso ocurre. Nos volvemos más humanos, más conectados con nuestra experiencia, más dispuestos a crecer. En la tradición budista, se enseña a dar la bienvenida al miedo como un amigo. Esto no significa que debamos permitir que nos domine, sino que podemos reconocer su presencia sin huir de ella. Al hacerlo, podemos observar cómo el miedo se transforma,
cómo pierde su intensidad cuando dejamos de alimentarlo con resistencia. En lugar de tratar de eliminarlo, podemos aprender a caminar junto a él, sabiendo que no define quiénes somos, sino que es una parte pasajera de nuestra experiencia. Así el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente que nos lleva desde lo conocido hacia lo desconocido, desde la inseguridad hacia la confianza, desde la oscuridad hacia la luz. Es un recordatorio de que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo responder. Podemos elegir el coraje no como la ausencia de miedo, sino como la disposición a avanzar a pesar de él. Cuando el miedo nos envuelve, puede parecer interminable, como si su presencia opresiva nunca nos dejara en paz. Nos paraliza, nos susurra dudas y nos lleva a imaginar los peores escenarios. Pero si hay algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, es que el miedo, por más imponente que sea, nunca es un estado permanente. Es una corriente pasajera, un reflejo de lo desconocido, un llamado urgente para prestar atención a nuestra propia fuerza interna. Enfrentarnos al miedo no es un camino sencillo. Hoy requiere coraje, sí, pero también requiere paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Cada vez que sentimos miedo, podemos elegir entre dos opciones: dejarnos consumir por él o mirarlo directamente, como quien enfrenta una sombra en una habitación oscura. Es en esa mirada profunda donde comenzamos a entender su verdadera naturaleza. No es un enemigo, sino un mensajero. Nos invita a mirar dentro de nuestras inseguridades, de nuestras heridas, de nuestras dudas, no para condenarnos, sino para sanarnos. El filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, alguna vez escribió que lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Aunque la frase pueda parecer dura, encierra una verdad poderosa. El miedo, cuando lo enfrentamos, nos ofrece la oportunidad de crecer. Cada vez que superamos un temor, por pequeño que sea, nos volvemos un poco más resilientes, un poco más confiados en nuestra capacidad de avanzar. Es como escalar una montaña. Cada paso que damos nos acerca un poco más a la cima, y aunque el camino pueda ser agotador, la vista desde arriba siempre vale la pena. Pero enfrentarse al miedo no significa hacerlo en soledad. A veces necesitamos apoyarnos en los demás, compartir nuestras inquietudes y permitir que las palabras de otro nos guíen hacia la claridad. Hay una fuerza inmensa en la comunidad, en la conexión humana. Cuando sentimos que no podemos cargar el peso de nuestras emociones, hay manos que están dispuestas a sostenernos, corazones que están listos para acompañarnos. El miedo no nos define. Nuestras relaciones y nuestra capacidad de amar y recibir amor son lo que realmente nos fortalece. En los momentos más difíciles, cuando el miedo parece insuperable, necesitamos recordar que somos más grandes que cualquier emoción que experimentemos. No somos el miedo, somos los que lo observan, los que lo atraviesan, los que lo transforman. Dentro de nosotros hay un núcleo de fuerza, una luz que nunca se apaga, incluso cuando todo parece oscuro. Esa luz es nuestra esencia, nuestra capacidad de renacer, nuestra voluntad de vivir plenamente. El miedo nos desafía porque sabe que somos capaces de superarlo. Nos empuja porque quiere mostrarnos lo lejos que podemos llegar. Nos confronta porque detrás de cada sombra hay una lección, una verdad que nos ayudará a crecer. Al enfrentarnos al miedo, descubrimos aspectos de nosotros mismos que nunca imaginamos. Nuestra valentía, nuestra creatividad, nuestra capacidad de adaptarnos. Desde la capacidad de adaptarnos, nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que creíamos y que, incluso cuando caemos, tenemos la habilidad de levantarnos. Es importante recordar que el miedo no es algo que debamos rechazar por completo. De hecho, intentar eliminarlo por completo puede ser contraproducente. Es una parte natural de nuestra experiencia humana, una emoción que nos conecta con nuestra vulnerabilidad y nuestra humanidad, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra relación con él. En lugar de temer al miedo, podemos aprender a escucharlo, a entenderlo, a usarlo como una brújula para descubrir nuestras pasiones, nuestras metas y nuestros valores. Cuando logramos transformarlo, el miedo se convierte en una herramienta de crecimiento. Nos ayuda a reconocer qué es lo que realmente importa para nosotros,
nos impulsa a proteger aquello que amamos, nos motiva a buscar soluciones creativas, nos enseña que incluso los momentos más oscuros contienen semillas de luz, esperando ser cultivadas. Con el tiempo empezamos a ver el miedo de una manera diferente. Ya no es un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para crecer. Ya no es una sombra amenazante, sino un recordatorio de nuestra propia fortaleza. Ya no es algo que nos define, sino algo que nos desafía a redefinirnos, y en ese proceso de transformación, descubrimos que cada paso que damos nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Seres resilientes, llenos de esperanza, capaces de superar cualquier adversidad. Un mensaje de esperanza y fuerza. El miedo no es el fin, es el principio de algo nuevo. Es una llamada para mirar dentro de nosotros mismos, para descubrir lo que realmente importa, para recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz esperando ser encontrada. Al enfrentarlo, aprendemos que somos más fuertes de lo que imaginamos, más capaces de lo que creíamos, más valiosos de lo que nunca nos permitimos aceptar. Si estás sintiendo miedo, ahora mismo, recuerda esto: el miedo no está aquí para detenerte, sino para empujarte hacia adelante. Escúchalo, pero no le des el poder de decidir por ti. Míralo, pero no permitas que te aleje de tu camino. Acepta su presencia, pero confía en que tú tienes la fuerza para superarlo. Dentro de ti hay una luz que el miedo nunca podrá apagar. Esa luz es tu capacidad de amar, tu deseo de avanzar, tu voluntad de vivir, y mientras esa luz siga brillando, siempre habrá esperanza, siempre habrá un camino, siempre habrá una oportunidad para transformarte y crecer. El miedo puede parecer grande, pero nunca será más grande que tu espíritu. A través de cada paso que das, estás construyendo un puente hacia la paz, la felicidad y la realización. Confía en ti mismo, abraza tus emociones y recuerda que el futuro está lleno de posibilidades.